Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, reflexionamos sobre la palabra del Señor. Estas tres lecturas maravillosas que nos ofrece la Iglesia en una forma así continua, decimos nosotros. Estamos leyendo la palabra de Dios y de acuerdo a los temas también que vamos trabajando en este camino de santidad, como decimos siempre, ¿verdad? Leemos hoy en esta primera lectura desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 4, 1, 2, luego 6 al 8. Guarden los mandamientos, nos dice la palabra del Señor desde este libro Deuteronomos. Recordemos que el Deuteronomio se escribe así como dice el nombre, Deuteronomos, en el sentido de que es una segunda ley. Recordemos que este discurso, gran discurso que hace Moisés es para el pueblo. Le deja las normas, las reglas, después de una experiencia, después de haber recordado todo el camino realizado por el desierto, todo el camino como el Señor les fue acompañando, les fue dando todas las gracias. Al mismo tiempo les recuerda las situaciones también difíciles de infidelidades, pero esa presencia del Señor, cómo les fue salvando, les fue ayudando. Y al mismo tiempo luego se proyecta hacia el futuro, es decir, cuando entremos a la tierra prometida, cómo tendrá que ser. Pero es interesante porque la idea que nosotros podemos manejar aquí del autor sagrado es que esa primera generación que había salido desde Egipto, en el desierto. Si nosotros miramos el libro de los Números desde el capítulo 14, ¿verdad? Vamos a ver que hay una rebelión, ¿verdad? Del pueblo que comienzan y no quieren saber más nada. Hubiésemos caído todos muertos mejor por el desierto, en fin.
Un desastre entonces ahí el pueblo contra Moisés, contra Aarón. Y entonces Dios escucha, ¿verdad? Dios dice. Y entonces es ahí donde les dicen, bueno, ya que me depende yururubi, entonces pepita baiteta se tapere, pemano baiteta. Ustedes por lo menos, los que están 20 años de edad hasta 20 años, umíasi. Umío y qué tal la tierra prometida. Y entonces, desde aquí nosotros podemos entender también el mismo nombre, el Deuteronomos, que significa la segunda ley. Es decir, el pueblo que fue infiel entonces queda muerto por el camino y ahora los que van a entrar a la tierra prometida son ya los descendientes. Pero estos descendientes que nacieron por el camino hacia la tierra prometida, es decir, en el desierto, a cuando y cuándo de lo que había sucedido, ¿verdad? Anteriormente, cuando estaban esclavos en Egipto. Y por eso ahora es como que casi está diciendo esa ley que Dios nos había dado es una ley medio fallida para este pueblo, que lastimosamente no pudo entonces cumplir, no pudo vivir. Y entonces Moisés con este segundo discurso lo que está haciendo es casi como que corrigiendo, como una enmienda o algo así, ¿verdad? Para que podamos entendernos, donde Moisés vuelve a poner algunos elementos importantes que el pueblo pueda vivirlo y pueda entender al entrar a la tierra prometida. Bueno, y eso es lo que estamos escuchando aquí. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Pónganlos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos. Que al oír estos mandatos comentarán, qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación. Porque, ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios, que cuando lo invocamos siempre está cerca? ¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí dos elementos importantes desde el inicio podemos entender. Primero, lo que les pide. Ustedes tendrán que escuchar los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así comienza. Escucha entonces, Israel, los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. El Shema Israel, Shama significa escuchar, ¿verdad? Pero esa palabra, el Shema Israel, significa sobre todo obedecer. Bueno, mandatos y decretos que ustedes tienen que cumplir. Es decir, al entrar, al ingresar en esa tierra que Dios nos regala, donde mana leche y miel, ustedes vivirán de acuerdo a estas leyes. No añadan ni supriman nada a lo que yo les mando. Bueno, ¿esto qué significa cuando te está diciendo no añadan ni supriman? Esto que te está diciendo que vos tenés que ser consciente que aquí lo esencial es lo que el Señor está diciendo. Añadir o suprimir, ¿qué significa en este sentido? Es añadir o no añadir leyes, normas, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay que tomar así al pie de la letra, ¿verdad? Como muchos quieren hacerlo, ¿verdad? No añada, no diga, no aquello, ¿verdad? No. Estas son normas y prescripciones ciertamente que el Señor está dando a un pueblo de acuerdo a un contexto histórico. Y entonces, aquí lo importante es que tenemos que llegar al mensaje. Cuando Moisés está diciendo, y Dios manifiesta entonces de cierta manera por boca de Moisés, porque es el líder, es el pontífice, el que está entonces al frente del pueblo y está haciendo de puente entre Israel y Dios, entonces le está diciendo, peñatende pona que apendu pona que se peja eapm. Entonces, no añadir y no suprimir significa, y bueno, no tienen que hacer lo que ustedes quieren. Ustedes tienen que mirar, entender qué es lo que Dios nos está pidiendo, hacia dónde estamos caminando, cuáles son los valores, los principios, los elementos fundamentales para que ustedes como pueblo puedan vivir de acuerdo a las leyes del Señor.
Entonces también nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que entender, porque algunas veces podemos quedar simplemente en las letras pensando que esta palabrita no añada ni suprima nada, es quedarse así como está tal cual, entonces desfasados. Y ante la problemática de hoy, ante la problemática del mundo de hoy, si no tenemos nada que nos diga o que nos rija, entonces nos quedamos anquilosados. Y entonces ya no respondemos a un verdadero cambio y a una conversión, ¿entienden? Entonces aquí lo que hay que mirar, como dice Pablo, no es simplemente en la ley por la ley. La ley puede matar, dice Pablo. Aquí es el espíritu lo que significa. ¿Qué significa no añadir y no sacar, eliminar? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que saber cuáles son los principios y los valores que nos hacen vivir auténticamente y profundamente de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, estamos reflexionando la palabra del Señor cada domingo que viene a nuestro encuentro. Ñajendumita Goabe Ayepa, la segunda lectura. ¿Qué es lo que el Señor nos propone hoy con esta segunda lectura? Miramos desde la carta de Santiago, estamos en el capítulo 1, del 17 al 18 y luego del 21b al 22 y 27. Practiquen la palabra de Santiago este día. Practicar. Ñahenduna es opilla ya poje y se opea peñan de Yarañe.
peñandeñas en duas, a peñandeyaro, yerure, añandeña, de yapuana, ani peñen botavide. Mis queridos hermanos, dice Santiago, todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo, del Padre de los astros, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Porque nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos de la creación. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarán engañando a ustedes mismos. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, queridos amigos, esta es entonces la carta que está escribiendo Santiago a sus cristianos. Tenemos que ubicarnos cuando le estamos leyendo a Santiago. Santiago, que nosotros conocemos, por lo menos es un seudónimo seguramente. Quien escribe es una carta que se escribe posteriormente en una comunidad ya bastante avanzada. Y entonces nos invita, antes que nada, a una autenticidad de vida. Upeajina la yerureaña de Santiago aquí. Santiago es muy concreto, ¿verdad? Y hay que leer Santiago una y dos y tres veces y más veces, ¿verdad? Porque Santiago es un autor sagrado que nos habla directamente, ¿verdad? Y concretamente. Anila ñamboyereitereite y señas de upea. Anila ñamos de aquí para allá, pero en el fondo, sino que directamente primero nos presenta y nos dice, fíjense que estos valores que se le está presentando son valores de Dios, pero son imperecederos. Con A no cambia y con A. La honestidad, el valor del amor, el valor del no tocar las cosas ajenas, del no robar, del preocuparse por los demás, el honrar padre y madre. Esos siempre son valores que van a permanecer para siempre. Y esto entonces es lo que en primer lugar nos está diciendo, ¿verdad? Dios no cambia, dice, ni hay sombra de declinación. Y Dios es así, ¿verdad? Ellos tenían que amar a sus padres, bueno, hace 2000 años, hace 3000, hace 4000 años, ¿verdad? Como también hoy nosotros. Y tenemos que respetar, honrar, no tenemos que codiciar o tocar los bienes ajenos. Vea entonces, pe ñandeyara o me pe otro, vea lleva. Y entonces hay que saber. Y tampoco entonces hay que robar, por lo tanto, ¿verdad? Pero eso en un sentido profundo, ¿verdad? De lo que significa el compartir también los bienes, ¿se entiende? Entonces, porque algunos se escudan simplemente en lo que yo tengo, ¿verdad? Como si fuese algo mío, porque vean ahí, vean de yara y prucanten de ina mientras ya y coñan de apeari. Pero después, ¿qué vamos a llevar? Y nada. Hasta nuestro cuerpo nosotros usamos de la naturaleza. Porque, como dicen, ¿verdad? Nosotros somos lo que comemos. Las cosas del mundo ya nos alimentamos. Una vez conversando con el señor Zacarías Ortiz, en su reflexión me decía, fíjate que de la tierra sale todo, de la tierra. Y hacía incluso esa reflexión, ¿verdad? Del famoso Pachamama, ¿verdad? Como dicen también, ¿verdad? Los indígenas, los nativos de nuestra región, así le llamaban, ¿verdad? Al dios Pachamama, pero era con una visión también muy interesante porque miraban la tierra y entonces decían, de la tierra sale todo, de la tierra sale todo. Es como Dios nos alimenta, como Dios nos hace crecer. Y bueno, desde aquí entonces también podemos mirar, es una comparación simplemente que hacemos para entender lo que nos dice aquí Santiago hoy. Tenemos que nosotros vivir estos valores profundos, estas riquezas que el Señor nos ofrece.
Y por lo tanto, desde aquí también, si nosotros entendemos esto, nos dice, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes. Es decir, mirando la grandeza, la riqueza que Dios nos regala. Yande yara come ome en beite yande. Aupecha yande ya ya cuano, entonces con anga ya por mi pei ponamia. Déjate de oír oreja y se coñande en síntesis, ¿verdad? O sea, dale valor al día a día, dale valor a todo lo que estás recibiendo gratis de parte de Dios. Gracia, gratis. El aire, la vida, lo que somos, el cómo nos encontramos en este mundo, ¿verdad? Eso es de Dios, pertenece a Dios. Y por eso entonces nosotros tenemos que ser capaces verdaderamente de vivir de acuerdo a esto que el Señor nos va regalando. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos volviendo nosotros con Ñande Yara Ñe'e Dominical, con la palabra del Señor. Ahora vamos a leer lo que nos ofrece pedagógicamente, ciertamente, la iglesia cada domingo. Nosotros estamos en este 22º domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios? Leemos desde San Marcos. Estamos en el capítulo 7, del 1 al 8, luego
saltamos al 14:15 y luego al 21:23. Este pueblo me honra con los labios, Ñande Yara. Más o menos Ñande ya pillamos en la leitmotiv idea central que hoy nos quiere transmitir. Ñande ñe ekwa ayeva. Ñande yururu pijetamba ella peromba ella ya peña ne apetu vive tena peña ne ñe vive, ¿verdad? Desde un compromiso que sale del corazón, de la vida. Upeago hinala Ñande Yara con anga o atoña lleva pe Ñande puaite vive ayeva a oporandu Ñande va la bella página va ella pe bella página. En aquel tiempo se acercaron a Jesús un grupo de fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado no comen si no se lavan totalmente. Y observan otras muchas reglas, tradiciones, como el lavado de las copas, jarras y ollas y mesas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Le respondió Jesús: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Llamando de nuevo a la gente, les dijo: escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos: fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Queridos amigos, en este 22º domingo, lo que el Señor nos está diciendo en este Evangelio es una cosa maravillosa, ¿verdad? Estas son las controversias. Estamos en el capítulo 7. Comienzan las controversias. Controversias quiere decir hay un careo, ¿verdad?, de parte de Jesús con todas las instituciones en ese momento que eran instituciones oficiales, religiosas. Y por eso es que se encuentra con el grupo de fariseos y algunos letrados que vienen desde Jerusalén. Hoy llama a Jesús que ya tiene gente, tiene pueblo, tiene discípulos que le están siguiendo. Comienzan a cuestionarles sobre todo eso. Esto ya se vuelve peligroso. Entonces le cuestionan y le dicen, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Aquí encontramos un poco la tradición, cómo ellos vivían. Pero después de esto viene lo más importante, porque ahora le cuestionan y le dicen: ¿cómo es que tus discípulos no hacen lo que está llamado cada judío, ¿verdad?, a realizar? O sea, llevar en práctica la ley de Moisés, la Torá. Entonces Jesús, ante esta situación, les dice: pero atención, le dice, ¿cómo es esto? Ustedes son verdaderamente hipócritas, le dice Jesús. Hipócritas. Imagínense lo que le está diciendo Jesús. Le responde muy duramente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Primer elemento entonces que encontramos aquí, queridos amigos, queridos hermanos. Este pueblo solamente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Entonces, aquí Dios, Jesús, una vez más nos está llamando a una coherencia de vida. Es decir, que nosotros no nos podemos quedar simplemente con ¿qué cosa? No nos podemos quedar simplemente con el palabrerío. No podemos quedarnos simplemente con la doctrina. No podemos simplemente hacer bla, bla, bla. Upeago las
porque dice, este pueblo lo único que saben es entonces honrar con los labios, pero su corazón en realidad está muy lejos de mí. Dasheralhui, en síntesis, no vive de acuerdo a lo que está proclamando y lo que está diciendo. O sea que hoy coñan de Jehui, especialistas de la palabra, especialistas en decir cosas, pero sin embargo nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental. Lo esencial y fundamental es vivir. Ustedes descuidan el mandato de Dios, descuidan el mandato de Dios, mantienen la tradición de los hombres. Y entonces ahora nos llama y nos vuelve a enseñar y nos echa en cara y nos dice, atención, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Y ese es el famoso daimón, ¿verdad? El demonio que decimos nosotros en la traducción castellana. Daimón está en griego. Y daimón siempre era aquello, o mejor dicho en griego, siempre es, porque esa es una palabra griega. Daimón es lo que sale de tu interior. Daimón es como el espíritu tuyo, esa inspiración interior. Pago la daimón, que nosotros también podemos mirar un poco y en hebreo, si vamos a decir, sería lo mismo que el nefesh, es decir, esa esencia que nosotros tenemos dentro, eso que sale hacia afuera. ¿Pero de dónde sale? Dice Jesús, sale de tu interior. Y entonces, dentro de la lógica, enseguida Jesús nos presenta y nos dice, ¿verdad? Por eso dice, de adentro, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Aquí como una metralleta Jesús nos va diciendo cuáles son estos pecados que salen del corazón. Y entonces repetimos un poco lo que Jesús nos va diciendo. Malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Imagínense. Entonces aquí todo esto como el Señor nos está diciendo, bueno, no es como Adán que dice la mujer o la mujer que dice la serpiente. Siempre queremos culpar al otro. Aquí dice, no, estas cuestiones salen de adentro de tu corazón. Entonces vos sos el que tenés que cambiar mentalidad, porque en la medida en que vos le tenés a Dios, evidentemente que no te vas a meter en el desenfreno, no te vas a meter en el robo, en el adulterio, en la codicia, en la malicia. Umimba eumia, onse, del corazón, y lo vamos ideando aquí. Y por eso el Señor te dice, no, tenés que darte cuenta de que eso está en tus manos. Cambiar está en tus manos. La conversión viene desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor.
¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos continuando con Ñande Yarañe Dominical, en este domingo en que queremos hablar siempre en esta sección que le llamamos Ñande Yarañe Responde. Hay tantas preguntas. Bueno, pero hoy vamos a hablar un poco y vamos a responder esto del pecado. ¿Qué es esto del pecado verdaderamente? Porque nosotros siempre pensamos que el pecado es simplemente una cuestión de hacer mal las cosas y así nomás y basta. No, el pecado antes de hacer mal las cosas, esas son consecuencias en todo caso. El pecado, antes que nada, tenemos que definirlo como una opción personal. El pecado entra dentro de la moral. Y la moral significa cuando nosotros hacemos un discernimiento entre el bien y el mal. Ahí está el pecado. Eso quiere decir entonces una opción moral, es decir, yo, sabiendo la situación, entonces lo hago. Yo sé bien que no hay que robar, pero sin embargo robo. Eso es pecado. Yo sé bien que me he casado, que tengo mi familia, que tengo mi matrimonio y me voy con otra o me voy con otro o lo que sea. Y así, en cualquiera de los elementos, ¿verdad?, en que nosotros podemos ir mirando de nuestra vida cristiana, de lo que significa verdaderamente entonces la asunción de un compromiso en ese camino de la dignificación de la persona, porque el Señor nos llama a vivir nuestra dignidad, es decir, a vivir felices, realizados. Y bueno, ante esta situación queremos mirar un poco el pecado del mundo. O sea, ¿cuál es el pecado del mundo? ¿Qué es lo que nosotros... No vamos a entrar ahora entonces en las definiciones del Antiguo Testamento, como hablan los sinópticos, etcétera, porque tenemos sobre este aspecto para responder, estudiar, conocer, ¿verdad?, tantas cosas. Yo quisiera solamente ir marcando hoy, por lo menos, en esta breve catequesis, en este breve encuentro, de responder a estas preguntas, ¿qué es lo que es el pecado? Entonces, el pecado del mundo. Vamos a comenzar primero porque me parece que esa es la realidad donde nosotros nos movemos, este pecado del mundo. Y sobre todo si vamos a comenzar, porque cuando se habla del pecado del mundo, principalmente es San Juan el que desarrolla un poco más, ¿verdad?, sobre el pecado del mundo. Y entonces, Juan, por ejemplo, conoce la expresión tradicional de remisión de los pecados, San Juan. Redimir los pecados, el Señor que nos libra, que nos libera. Pero Él habla más bien entonces de que Cristo viene a quitar el pecado del mundo. Más que redimir, lavarnos del pecado, algo que nosotros cometimos, San Juan va un poco más profundamente y dice que Cristo viene luego a extirpar, no solamente a redimirnos, sino que a quitar. Tú que quitas el pecado del mundo, quitar
el pecado del mundo. Esta es la expresión de San Juan. Entonces, más allá entonces de los actos singulares, San Juan percibe la realidad misteriosa que los engendra, un poder de hostilidad a Dios y a su reinado con el que se ve enfrentado Cristo. Y esto me parece que es esencial, ¿verdad? Porque Juan vuela un poquitito más alto en su teología. Entonces San Juan lo que nos está diciendo es que Cristo viene a quitar. ¿A quitar qué cosa? Eso que está causando el pecado. En cuanto que los sinópticos, es interesante, ¿verdad? Mirar un poco la visión y la perspectiva de cada uno de estos evangelistas y cómo uno enriquece al otro. Los sinópticos principalmente nos dicen que Jesús viene y redime, nos lava, nos purifica, llega a la pecado, entonces angaipau bebe lleva ñandeyara o homoponti o yohei, me limpia, me blanquea, me deja de nuevo 0 kilómetros para comenzar, ¿verdad? Con bien engrasado, ya ve, como decimos, de una máquina. Entonces podemos hacer de nuevo nuestro camino. Sin embargo, cuando Juan está hablando de Cristo, Él viene para quitar la causa. ¿Qué es lo que está pudriendo tu cuerpo? ¿Qué es lo que está pudriendo tu mente? Si tenés un cáncer, viene a extirpar, entonces, que quita el pecado para que no produzca más esa enfermedad. ¿Entendemos entonces la diferencia? En cuanto que el otro viene, ¿verdad? Como para lavar, purificar, etc. Y después, esa es la concepción, que es una concepción también muy interesante. Es la concepción de remisión, redimir, lavar, purificar. San Juan es más bien esa concepción de quitar, extirpar, luchar, eliminar, entonces, ese que se opone a Cristo. Ese que se opone a Cristo. El pecado es la oposición a Cristo. Y entonces, en primer lugar, vamos a poner un primer elemento pedagógicamente, vamos a procurar mirar un poco, son varios, pero miremos el primero. Esta hostilidad, es decir, el pecado de por sí, se manifiesta primero concretamente en el repudio voluntario de la luz. Repudio voluntario de Cristo sería la luz. Primer elemento, apea contra la ñañonota. Apea contra la ñañonota, entonces, ya yo topado bebena. Cancha y ves la gente pepe ñañona y nota, es decir, contra todo aquello que está produciendo una lucha que viene y que confronta entonces a la luz. El pecado entonces tiene la opacidad de las tinieblas. Es como ese que está entonces englutiendo, ¿verdad? Como que está entonces oscureciendo la vida del hombre. Eso que nos va apagando. Eso que nos va carcomiendo. Es interesante cuando uno compara con la enfermedad. Hay ciertas enfermedades que una vez que te agarran, llevan los médicos y dentro de 3 meses coman nota. Más de 3 meses no va a pasar. Y yo les puedo decir que muchas de esas situaciones son así mismo, como te dicen esos médicos. Padre, aquí entonces visítele, dele la unción, recen, fortalézcale, Padre. Muchos médicos, ¿verdad? En esas visitas que suelo hacer, ¿verdad? Cuando me encuentro o con alguna enfermera, alguna licenciada, los médicos, ¿verdad? Y bueno, y ellos mismos, ¿verdad? Reconocen y ven. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer bien. Entonces así también el pecado, ¿verdad? Entonces que te va opacando, te va carcomiendo, te va apagando poco a poco, ¿verdad? En tu vida del Espíritu, en tu vida de Dios. Primer elemento entonces. Y esto lo entendemos de San Juan. Y por eso entonces veamos un poco esta opacidad, ¿verdad? Que viene de las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso nos dice justamente San Juan. Y entonces el pecador lo que hace es oponerse a la luz porque le teme a la luz. Le teme a la luz. Entonces, por temor de que se descubran sus obras, queremos estar en la oscuridad. Nos escondemos de Dios. Recuerden que también después del pecado, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, ellos se sienten desnudos, es decir, se sienten que había sido no son dioses. Se encontraron de nuevo dioses, pero había sido el demonio, nos ha engañado. La serpiente nos ha engañado.
Y entonces ahí se encuentran desprovistos de todo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ciñeron, dice, hojas, ¿verdad? Y se construyeron, se hicieron, cosieron taparrabos, imagínense. Entonces eso quiere decir esconderse, querer esconderse. Es una simbología maravillosa, ¿verdad? Como la Biblia, como estos géneros literarios nos están transmitiendo que el hombre prefiere esconderse de la luz, prefiere esconderse de Dios. En ese capítulo 3, versículo 8 también del Génesis, ustedes lean, dice que Dios Dios comenzó a caminar por el jardín buscando al hombre. Y entonces el hombre cuando escucha dice que Dios se paseaba por el jardín, es decir, Dios está en búsqueda del hombre, Dios que está continuamente presente. ¿Qué es lo que hicieron? Se escondieron detrás de los árboles del jardín. Es interesante. Entonces el que está en el pecado no quiere ver la luz, porque dice, sus obras serán descubiertas. O pega con la San Juan Oyapuagina, y él está reflexionando sobre eso, ¿verdad? Entonces el pecador se opone a la luz, porque le teme por temor de que se descubran sus obras. Lo odia. Todo el que hace el mal odia la luz, nos dice en ese capítulo 3:20. Ceguera voluntaria, ceguera amada, es decir, ajaljubea, quiero estar en la oscuridad, me molesta la luz, porque no se reconoce como tal. No me reconozco como tal. Entonces no puedo mirarme a mí mismo. Ñandeko la ñeimero hina lleva la gente página lleva ñamañá bella ya pona, ¿verdad? Vemos enseguida cuando te vas a un lugar súper luminoso, enseguida te das cuenta y que ala yao y que apea da lucha por ahí ese zapato o cualquier cosa, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta. Si estás en la oscuridad, ¿qué pasa? Y vos ni te das cuenta de eso, ¿verdad? Porque no se ve. Y entonces eso es el que rechaza la luz, es decir, el que le rechaza a Cristo, prefiere vivir en las tinieblas porque no quiere ver su suciedad, no quiere ver entonces su puerqueza. Si ustedes fueran ciegos, ustedes estarían sin pecado. Mirá lo que le dice Jesús, ¿verdad? Pero ustedes dicen, nosotros vemos, entonces su pecado permanece. Este es otro elemento también muy interesante con respecto al pecado, porque dice, si ustedes fueran ciegos, estarían sin pecado. Si verdaderamente fuesen ciegos, porque uno se acepta y dice, sí, estoy ciego, entonces estoy ciego, es decir, soy pecador, está queriendo decir. Necesito de la gracia y de la fuerza de Dios. Entonces ese ya es el primer elemento para dar un paso. Pero después viene lo otro. Pero como ustedes dicen que nosotros vemos, pero sin embargo no se dan cuenta que están haciendo cualquier macanada, cualquier virorey, o sea, están actuando con pecado, están actuando ciegamente. Pero ustedes dicen que ven, entonces peago jinape famoso, hay cuapa hoy, no, se cuapa hoy. Y sin embargo se ve bien que no es así, ¿verdad? Derei cuapa que peando y cuapa ¿verdad? O sea que está en una situación justamente en contramano. Y entonces dice Jesús, el pecado de ustedes entonces permanece. Qué interesante esto, ¿por qué? En el sentido moral, ¿qué nos dice? Y justamente en la medida en que yo sé, ¿verdad?, que soy pecador, entonces tengo la posibilidad de ser redimido, porque tengo la posibilidad de cambiar. Pero si yo digo, yo estoy lo en el bien, yo, entonces evidentemente que vos permanecés, dice Jesús, en tu ceguera, es decir, el pecado permanece en ti. Qué hermoso que es, ¿verdad?, como Jesús nos presenta. Este entonces es el primer elemento, esta hostilidad que se manifiesta en el repudio voluntario, porque porque la voluntad es el que dirige nuestro accionar. Un segundo elemento, mirando un poco aquí como el pecado del mundo, una ceguera tan obstinada no se explica sino por el influjo perverso del Satanás. Pero vamos a entender bien que Satán en hebreo quiere decir el que te tienta. Tentador dice la Satán. Satanás quiere decir el que te está tentando.
Y las tentaciones nosotros tenemos continuamente, ¿verdad? El Satán, entonces, es el que te está poniendo a prueba. En efecto, el pecado hace esclavos de esa tentación. Nos hace esclavos de esa tentación. Nos hace esclavos de ese Satán. ¿Por qué? Porque peón de apicu ne atón y tejino beba ya. Y entonces, como vos en ese momento sos entonces un esclavo de Satán, en el sentido de que te mantiene ahí atadito y vos entonces no querés dar ningún paso y vos caés y cedés a ese Satán, a esa tentación. Entonces todo el que comete el pecado es esclavo. Todo el que comete el pecado entonces es esclavo. Por esa razón. ¿Por qué? Porque justamente te dejas seducir, te dejas llevar. Entonces ese es esclavo. Como el cristiano es hijo de Dios, el pecador es hijo del diablo. Pecador desde el principio. Y hace sus obras, es decir, actúa con las obras negativas. Ahora bien, entre estas obras señala Juan dos obras de Satán, dos obras del mal, el homicidio y la mentira. El homicidio, es decir, que mata al hombre. Esa vida que el hombre tiene que llevar adelante, que le tiene que dar vida, entusiasmo, se muere. ¿Pero por qué se muere, queridos amigos, queridos hermanos? Y justamente porque somos nosotros, ¿verdad?, quienes nos volvemos homicidas. Pero a veces suicidio ya es veñande. Porque nosotros mismos, ¿verdad?, estamos siguiendo esa corriente que nos lleva al mal, que nos lleva a la muerte. Y luego la mentira. Desde el principio es homicida y no estaba establecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando dice sus mentiras, las saca de su propio fondo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí está. Y entonces, queridos hermanos, es el lavado de cerebro, esa mentira. Entonces eso que nos está diciendo, ay, gusto oído, la mentira es así. Y nosotros nos dejamos engañar, porque si tenemos ojos clínicos y si tenemos una capacidad de reflexión, ciertamente que ya guapitas ya calculatas ya echataina, moto pa ya pijina, va para las iseajina. Pero para eso también tenemos que tener la capacidad, ¿verdad?, de confrontarnos la verdad y la mentira. Pero entonces, para poder confrontarnos y decir que esto es mentira, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la verdad. Si nosotros no conocemos profundamente a Jesucristo, entonces me van a vender un lobo como si fuese una ovejita. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que pasa tantas veces con nosotros. ¿Cuántas de las sectas te están vendiendo a un Jesucristo que en realidad te están vendiendo otra cosa? ¿Por qué? Y porque justamente lo que están haciendo es aprovechar de nuestra propia ignorancia. Es decir, cuando nosotros no conocemos, no nos formamos verdaderamente en la verdad de Jesucristo, de lo que significa verdaderamente la palabra de Dios, lo que verdaderamente la Biblia, y nos dejamos engañar. Es como venderte un reloj falsificado, como un reloj de marca. Y entonces viene y te vende, y te va a vender a vos porque vos no conoces. Te vende con esa marca y vos, tú ya no entendéis. Y entonces ahí comienza. Y desde ahí comienza la perdición, nos dice, ¿verdad? Porque desde el momento en que nosotros entramos en la falsedad, en ese, entre comillas, lavado de cerebro, evidentemente que ahí ya entramos en un camino de perdición. Totalmente, porque es difícil, ¿verdad? Porque la mente, la construcción de la mente, solamente lo podemos hacer desde la verdad. Y la verdad plena es Jesucristo cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros lo amamos, y es el que nos da la fuerza, ¿verdad?, para después poder anunciarlo. Y por el día de hoy nos despedimos, queridos hermanos. Les dejo la bendición del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.